Ok, sí, habíamos quedado, ¿no? En la prohibición de innovar y la prohibición de contratar. Vamos a poner un caso para ello, porque ya hemos explicado, hemos señalado que una prohibición de innovar, pues tiene que ver con que yo no puedo construir ni tampoco puedo desmantelar, ¿correcto? Entonces, en ese sentido es la Digo, prohibición de vive innovar. el... Ahora, referente a la prohibición de contratar, también hemos dicho que es una forma de inmovilizar al bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el bien está como congelado jurídicamente hablando, porque no puedo vender, no puedo hipotecar, no puedo transferir ni en donación, ni a título gratuito, no puedo hacer nada de ello, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a poner un ejemplo, a ver, yo tenía un caso de una cliente que, bueno, lamentablemente le han reivindicado el bien. Ella era una poseedora, poseía por 40 años, pero por X o Z motivo, pues lamentablemente ha perdido el proceso y todas las mejoras que ella ha realizado entre barda perimetral, portones, entre, por ejemplo, la construcción que ella ha realizado, pues lamentablemente no las han podido, no le han reembolsado. Y ella tiene que hacer un nuevo proceso donde va a demandar, pues, por ejemplo, el tema de el reconocimiento de pago de todas esas mejoras que ella ha realizado. Ahora, de hoy al momento en que vayamos a producir, ¿no es cierto?, esta prueba, puede pasar fácilmente más de 3 o 4 meses, ¿no? O quién sabe, 5 o 6 meses. Entonces, hasta eso, el lugar que ya está en poder del propietario, pues el propietario puede hacer construcciones, puede hacer demoliciones, puede hacer transferencias, y es importante lograr la consolidación de esta medida cautelar y precautoria, incluso antes de presentar la demanda, ¿no? Porque para fecha posterior, ¿qué sentido podría tener? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a tramitar como una diligencia preparatoria, ¿no? Alguien, por favor, lea el artículo 310, parágrafo segundo. Código Procesal Civil, por supuesto. Maestra, ¿quién va a leer? Las medidas populares. Artículo 310, parágrafo segundo. Ah, no quieren leer. Muy bien, caramba, yo los voy a señalar. Fernanda Parada, lea, por favor. Dice, yo este no lo dejo. Ahí, de su habitación. Y lo tienen ahí, qué barbaridad. Y los demás ya deberían estar ahí con el código en la mano. Ya, entonces, ¿no? Que no importa, así a la fuerza nos sirve. Que sea Fernanda nomás. ¿Cuál dijo? Dice. El 310, parágrafo segundo, por favor. Y así va pasando la vida. Y algún día ya cuando estemos por tener nietos, Fernanda va a encontrar el artículo y lo va a leer. Si todavía puede ver, por supuesto. Ya, 310, ¿cuál más? Parágrafo segundo. ¿Incompetencia? No me sale parágrafo segundo. Es que seguramente no está leyendo el Código Procesal Civil. Es 310. 310. Agravación. Ya me morí del cáncer. Para el COVID, ya estoy muerto. Ya pues dice agravación. No, definitivamente no. Fue todo un fracaso con usted. Cambiamos de lectora. Pablo Esteban, 310, parágrafo segundo, Código Procesal Civil.
No, pues está perdido en el bosque, ese bosque oscuro ahí de terror, ¿no es cierto? ¿Quién nos va a poder decir? Está más perdido que Fernanda. A ver, seguiremos probando suerte. Eric, Emanuel, Ya, pillé, Oportunidad. es. ya lo pillé yo. Ya. Ya, por favor. ¿Quién va a leer? Ya le lo Eric. Ya, ni modo. Cuando se planteen como medida preparatoria de demanda, caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda principal dentro de los 30 días siguientes de habérselas ejecutado. La autoridad judicial de oficio dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares, condenándose a la parte demandante, diera lugar al pago de daños, perjuicios y costos. Bien, ok. Es que cuando una mujer maneja, ya sabrán ustedes. Ay, Dios mío santo. Qué estrés, no lo puedo creer. Ya. Bien, les decía, ¿cómo vamos a tramitar una medida cautelar o precautoria antes de la demanda? Lo vamos a tramitar como si fuera una diligencia preparatoria. Eso es lo que dice el artículo 310 en su parágrafo segundo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esperen ustedes unos segunditos que me voy a ir a contagiar de COVID a todo el mundo. ¿O será que me voy a contagiar yo? Ya, no tengo nada aquí, no tengo nada aquí. Bien, entonces con eso, chicos, estaríamos terminando lo que son las medidas cautelares, o qué digo, claro, las medidas cautelares o precautorias en sus clases, ¿no? Ahora vamos a ver requisitos. Anoten. ¿Qué dijo Lisa? Disculpe. Requisitos o presupuestos de admisibilidad. ¿Usted? Entonces decíamos requisitos o presupuestos de admisibilidad. El primero que aparece a colación se llama verosimilitud del derecho. ¿Qué dijo Lisa? Verosimilitud del derecho. Muy amable, muy bien. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? La verosimilitud del derecho. Lisa, está haciendo mucha interferencia. ¿Se El cortó? internet, no sé si es mi internet. No, se No se le cortó. escucha Lisa, nada. no camine, pues Lisa, quédese quieto en Se un lugar, por favor. traduce en la probabilidad. Lisa. Lisa, no la estamos escuchando. Creo que debería haber clase libre hoy.
Ya, les decía que estaba en el ascensor y que me esperen un segundo. Imagino que me esperaron, un segundo. Ok. Decíamos, la verosimilitud del derecho. ¿En qué consiste la verosimilitud del derecho? La verosimilitud del derecho consiste en la probabilidad de que éste exista. ¿Cómo logramos acreditar, pues, esa probabilidad? No es nada porque estoy trabajando. Pues así ¿Con todo esto? Claro. Ah, pensé que era para mostrarle. Así es cuando estoy trabajando. No, pensé que era para mostrarle. No, nada que ver. Bien, les decía. Ahora sí, habiliten todas sus cámaras porque estoy ya en mi oficina y me gusta verlos a todos conectados. Y con su cámara encendida, esto vamos a meterlo en la pita. Como prueba de reciente obtención. Antes de recuerdo y ese memorial igual que meter para Agapito, que siempre lo razonamos y nunca lo hacemos. Bien, vamos a ejemplificar en qué consiste la verosimilitud del derecho. Decíamos que la verosimilitud del derecho es la probabilidad de que la persona exista, ¿no es cierto? No la persona, el derecho. Entonces, fíjense ustedes, si yo voy a colocar el ejemplo del arquitecto y voy a decir, en fecha tanto suscribí un contrato con un arquitecto, ¿no es cierto?, para que me construya, para que, y le anticipé, qué sé yo, $25,000, todos saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Bueno, va a ser pues lo bastante creíble, va a ser lo bastante verosímil para que la autoridad jurisdiccional diga, ah, esto tiene que ser cierto, ¿no? Entonces, por lo tanto, estoy acreditando, pues, ¿qué? La verosimilitud del derecho. Primer requisito. Si algo no entienden, me vuelven a preguntar, no tengan pena, yo lo vuelvo a explicar. Segundo, el peligro en la demora. Esto puede ir pasando igual. Ya te voy a decir cuándo enchufarlo. Quiero hacer clases. ¿Mandaste a Foronda? Ya. Perfecto. Bien. Entonces, les decía, ¿en qué consiste el peligro en la demora? Mucho cuidado, fíjense, en la Domingo Sabio tenemos un docente que se llama el doctor Padilla, y ahí en el examen de grado, postulante, señale usted y describa lo que es el periculum mora. Está en latín. Es la verosimilitud, ¿qué digo? Es el peligro en la demora. Ese es el periculum mora. Cuando algún día lean ustedes a Gonzalo Castellanos Trigo, van a encontrar, por ejemplo, que él, cuando empieza a hablar de las medidas cautelares y precautorias, empieza así bien bonito, ¿no? Su lectura es sencilla, son libros muy prácticos, muy entendibles, ¿no? Y él dice, la iniciación de un proceso es cierta. Nosotros sabemos con precisión cuándo estamos ingresando, presentando la demanda. La incertidumbre radica en cuándo este proceso judicial va a terminar, ¿no? No sabemos qué tiempo, cuántos años nos vamos a encontrar ahí litigando. Y como no sabemos cuánto vamos a demorar, pues simple y llanamente lo que va a ocurrir es que los bienes que están ahí en garantía, pues tiendan a desaparecer, tiendan a desgastarse, tiendan a depreciarse, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros buscamos la aplicación de una medida cautelar o precautoria, porque ni siquiera tenemos bienes para que se desgasten, desaparezcan. La idea es que no se olviden que el abogado de la parte contraria a toda costa va a tratar de convertir a su cliente en una persona insolvente, ¿no? O sea que si tenía plata en el banco, pues la va a retirar. O sea que si tenía, qué sé yo, una casa a su nombre, pues la va a vender. Y ese es el peligro en la demora. O sea, señor juez, mientras estemos litigando, mientras estemos esto dilucidando mediante el proceso, ¿qué va a pasar hasta eso? Con esos bienes pueden desaparecer, ¿no? Entonces,
De más está el justificar lo que sería el segundo requisito. O sea, es obvio, es evidente, pero no por ello no lo vas a justificar. Tienes que justificar. Agüíteme también, por favor. Ahí. Ok, ahora, el tercer requisito o presupuesto. ¿Cómo es cuando uno tiene algunas limitaciones en el conocimiento, chicos? Yo cuando estaba en la maestría, allá por el año 2007, el docente hablaba de presupuestos, ¿no? Y yo no entendía, ¿qué son presupuestos? ¿Qué son presupuestos? Porque lo único que tú relacionas es en dinero que prevés para algo, ¿no? Presupuestar algo, ¿no? Y cuando él decía los presupuestos, ¿qué diablos es eso? Pero ya cuando uno va leyendo, se saca lo burro que es, ¿no es cierto? Y en realidad eran pues presupuestos de admisibilidad, que es lo mismo que decir requisitos, ¿no? Entonces no se pierdan en la palabra. Yo comparto esto con ustedes, de repente muchos de ustedes ya sabían qué son los presupuestos, y de repente muchos de ustedes no lo sabían, pero ahí está, ¿no? Entonces, el tercer presupuesto sería la contracautela. ¿Qué es la contracautela? Cuando nosotros hablamos de contracautela, se supone que es algo que yo tengo que dar por si causo posibles daños y perjuicios a la parte contraria. Entonces reitero, ¿qué había sido la contracautela? Algo que yo tengo que dar por si causo daños y perjuicios a la parte contraria. Lo vamos a explicar. No se preocupen, no nos vamos a perder. A ver, una de las características fundamentales de las medidas cautelares y precautorias, y es curioso porque no está en la doctrina, o sea, no está como característica. Cuando yo les diga característica no van a encontrar esto, pero es una de las características fundamentales. Es que la aplicación de las medidas cautelares y precautorias se realizan de forma inaudita aparte. Laurita, ¿qué entiende usted cuando yo digo de forma inaudita aparte? Está inaudita, como si no me hubiera escuchado, ¿no? ¿Ideas? Laurita. No, dicen, no sé. Eso, así también, directamente, para no estar ahí volando en otras cosas que nos vayan a desviar. Senia, ¿qué le viene a usted a la cabeza cuando yo le digo que las medidas cautelares y precautorias tienen que ser aplicadas de forma inaudita aparte? O sea, no la escucho, pero creo que me está contestando y parece que acertadamente porque la veo alegre y feliz porque creo que le ha dado en el clavo, ¿no? Bien, ya se pasaron ustedes, se pasaron. ¿Dónde están sus cámaras? Quiero ver sus cámaras porque tenemos 16 personas en la reunión y solamente tengo aquí unas pinches 4 cámaras. No, mentira, aquí retiro lo de pinches. Por allá apareció, ¿dónde está Camila? Bueno, Camila siempre estaba, muy bien. Carlos Enrique, excelente, siempre está. Daniel Cáceres, aunque él trabaja, fíjense, igual está ahí con su cámara encendida, ¿qué les pasa? Efren Dorian, claro, ¿dónde está Efren Dorian? Dorian, ¿dónde está? Sí, A ver, les voy a compartir está pantalla. mal. ¿Qué pasó con la cámara? Además del micrófono, ¿ya son 2? Para la otra semana lo arreglo. Ok, no hay problema. Por lo menos está reportando una falla, como lo hace habitualmente mi compañera Natalia. Bien. A ver, ¿dónde está Efren? Ya. Eric Emanuel, allá está, muy bien. Fernanda Parada. Sí, allá arriba vemos un espectacular primer plano, casi solo de su frente, pero la vemos. Galo Burgos, Galo, por favor, no apague la cámara. ¿O está también trabajando en algún lugar, Galo? Consulto. ¿Está trabajando en algún lado en este momento? Estoy en mi casa. Entonces no puede apagar su cámara, por favor. A no ser que me diga, doctor, estoy cocinando. Entonces yo voy a comprender sus obligaciones que tiene y de forma muy comprensiva le voy a regalar una polera amarilla. No, mentira, es un chiste. Bien.
Jorge Alexander, ¿dónde está? Está por allá. Juliana, la inmadura del curso está por allá. Laura Michelle, ya le hablamos. Natalia Almanza. ¿Dónde está Natalia Almanza? Ya está con la cámara encendida, aunque está muda. Natalia Almanza, Natalia Álvarez está allá abajo, muy bien. Pablo Esteban, Raiza, Zenia y Zenaida, muy bien. Bien, fíjense, estoy compartiendo mi pantalla para que hasta ustedes mismos se vean, ¿ya? No quiten su cámara, por favor. Ok, les decía. Lice, ¿Cuándo? Sí, le escucho. un favor, ¿será que a las 12 me puedo retirar? ¿Va a ir a almorzar? No puede esperar hasta mañana. No, tengo que ir a recoger los análisis de mi mamá a las 12:30. Ah, bueno. ¿Y es lejos de donde usted está? Sí, tengo que ir hasta el Colpin, no sé qué calle es, así que voy a ir preguntando. Bueno, no hay problema. Y luego me manda una foto de los análisis, por favor, si no le ponemos falta. A las pruebas Claro. también. Así es. No hay problema, tengo que recoger le han hecho unas radiografías de pulmón y todo eso y los tengo que ir a recoger. Le saco fotito y se la mando. Perfecto, al grupo de WhatsApp para que sea público esto, la salud de su madre. Muy bien. No hay Adelante. problema, Lice. Decíamos, esto de las medidas cautelares tienen que ser aplicadas de forma inaudita aparte, quiere decir pues sin noticia de la parte contraria. Quiere decir ante el total desconocimiento de la parte contraria de que se está ejecutando o materializando. Es que imagínense que yo, por ejemplo, diga, quiero que a ese arquitecto Eric Emanuel le saquen toda su plata del banco y entonces le digan a Eric, traslado. La parte contraria está pidiendo que le saquemos su plata del banco. ¿Qué dice usted? No va a decir nada, pues voy a sacar su plata del banco antes que yo la saque, ¿no ve? Por eso es que si el juez corre un traslado con noticia de parte contraria, se va a ver la medida cautelar frustrada, no va a funcionar. No va a funcionar, ¿correcto? Por eso es que las medidas cautelares y precautorias se aplican así, de forma inaudita aparte. Ahora, como la otra parte no se está enterando, obviamente pues que puede ser que le causes daños y perjuicios, ¿no? De repente iba a dar su casa en anticrédito, iba a recibir un importante capital, pero por la medida cautelar que has puesto no puede hacerlo. O de repente se me ocurre, lo iba a vender en un precio espectacular o lo iba a alquilar a un buen monto y no lo puede hacer por la aplicación de la medida cautelar. Entonces, ¿qué le estamos causando? Daños y perjuicios, ¿no? Que en materia de Civil 3 se llama o se conoce como el lucro cesante y el daño emergente, que si no la han visto, pues la vamos a ver, no se preocupen. Y si ya la han visto y no se acuerdan, es un problema pues que tienen actualmente, ¿no? Bueno, entonces, prácticamente tenemos que devolver los posibles daños y perjuicios que vayamos a ocasionar. ¿De dónde se traducen estos daños y perjuicios? Si luego más adelante no formalizo la demanda, si luego más adelante yo pierdo la demanda, no logro sacar una demanda aprobada en mi favor, si luego más adelante se extingue ese proceso por inactividad, ¿no? No se olviden que en el caso soy yo contra el arquitecto. Yo voy a inmovilizar la casa del arquitecto, él se va a enterar cuando sea tarde, y si yo no gano el proceso, abandono, desisto, lo que sea, si él logra probar que le he causado daños y perjuicios, pues tengo yo que devolver, ¿no? Entonces, ¿qué era la contracautela? La contracautela era una suma de dinero, bueno, es que la ley no decía nada, guardaba silencio, pero la doctrina ahí empezó a maquinar y dijo, tiene que ser alguna garantía de que tú vas a devolver, vas a pagar y vas a correr con los posibles daños y perjuicios que vayas a ocasionar a la parte contraria por pedir la aplicación de una medida cautelar o precautoria de forma innecesaria, ¿no? Bien. ¿Qué hacíamos? Presentábamos la medida cautelar y un monto de dinero de 5.000, 10.000 bolivianos depositábamos. ¿Por concepto de qué? Para indemnizar posibles daños y perjuicios. Si tú no ponías la contracautela, pues la medida no cumplías con un presupuesto y la medida era rechazada, ¿no? Ahora, ¿cuánto tengo que dar yo de contracautela? Era así, miren la imagen, ¿no? Si la verosimilitud de mi derecho es alta, mi contracautela tiene que ser bajita, ¿no?
Ahora, si mi verosimilitud del derecho no es tan alta y es un poco baja, la contracautela tendrá que subir un poco más, pero nunca pues al mismo nivel o por encima de la medida. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque ya sería pues un total y completo despropósito. ¿Se entiende entonces cuando yo digo qué es la contracautela? Muy bien. Ante ese silencio, voy a pensar que es una respuesta positiva y todos han dicho sí. O han entendido todo o no han entendido nada, pero yo quedo en paz porque lo expliqué. Bien. Ahora, les comento que una de las principales novedades que trae a colación el nuevo Código Procesal Civil es que ha eliminado a la contracautela. Hoy en día ya no existe la contracautela. Bah, diría uno de ustedes o cualquiera, ¿no? Y si la contracautela ya no existe, ¿por qué nos enseña? ¿Por qué pone tanto énfasis? Ejemplo. ¿Por qué trata de explicarnos eso que no queremos entender? Bueno, lo que pasa es que efectivamente se ha eliminado la contracautela, pero ¿qué les puedo decir? Ah, resulta que se mantiene todavía para una de las medidas cautelares o precautorias, ¿no? ¿Para cuál de las medidas cautelares o precautorias se mantiene? Pues se mantiene para la intervención judicial. Cuando nosotros vamos a promover una intervención judicial, ahí sí se mantiene lo que es la contracautela, ¿no? Para el resto de los procesos ya no hay contracautela, pero ojo, eso no significa que no exista la obligación de pagar posibles daños y perjuicios, ¿no? No significa eso. O sea que si produzco yo daños y perjuicios, sí o sí tengo yo que pagarlos. Sí o sí tengo yo que pagarlos, ¿ok? ¿Y por qué se ha eliminado? Bueno, supuestamente han dicho pues los legisladores, bueno, que en realidad no ha habido pues una comisión de legisladores, la ley ha sido creada por una comisión codificadora, ¿no? No es que el legislador ha ido ahí aprobando artículo por artículo, no, ya estaba el código hecho. Bien. ¿Qué es lo que se aplica? Bueno, algunos creían que el hecho de dar una contracautela era pues precisamente un obstáculo a que la persona pueda acceder a la justicia, a que la persona pueda acceder a la aplicación de una medida cautelar. No tengo yo dinero en este momento, ¿cómo voy a dar una contracautela para que me den la aplicación de mi medida cautelar precautoria? ¿Cómo? ¿No? Entonces, prácticamente lo que se ha determinado, por supuesto, que como un modo de acceso a la justicia, pues se ha determinado el tema de la eliminación de la contracautela, ¿no? Pero esto es como las arras y como, a ver, las unas son las arras y la otra es la cláusula penal, ¿no? Las arras es una dádiva actual. Yo doy algo que si incumplo lo pierdo. O si yo no cumplo, devuelvo el doble. Pero ya lo estoy dando, ¿no? Mientras que en una cláusula penal es una promesa de que voy a dar. ¿Qué cosa? Voy a pagar y voy a cumplir con el pago de alguna multa, de alguna sanción. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, Listen, me espera un ratingo, por favor, tengo que mostrarle algo al albañil. claro, muy bien, perfecto, sigue adelante. Bien, vamos con el siguiente requisito. Si ya no tenemos contracautela, bueno, sí sobrevive para una, ya hemos dicho, el siguiente requisito presupuesto se llama la proporcionalidad de la medida. Y creo que en la anterior clase alguien preguntó algo referente a esto, ¿no? ¿En qué consiste la proporcionalidad de la medida?
Bueno, la proporcionalidad de la medida va referente a que si a mí me deben, por ejemplo, $3,000, no puedo pues pretender ir a embargar, a inmovilizar un bien inmueble que fácilmente hoy cualquier casita vale más de 80,000 o $100,000, ¿no? ¿Por qué? Porque no es proporcional. El perjuicio que yo voy a ocasionar puede ser mucho mayor. Y como no es proporcional, pues evidentemente el juez me la va a negar. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué medida vas a plantear, de que es que aquí el abogado eres tú, no es el cliente. Tú eres el abogado, tú tienes que ver que esta medida se aplique, es tu responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, como yo quiero salir airoso con todo esto, necesito pues ver que estoy cumpliendo con todos los requisitos para que mi solicitud tenga pues luz verde. ¿Ok? Muy bien. Esos serían los 3 o 4 requisitos, como quieran ustedes verlo, para lograr la imposición de una medida cautelar o precautoria. Características. La primera característica que aparece, se dice que las medidas cautelares o precautorias son instrumentales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, finalmente esto tiene que ver con un debate de si las medidas cautelares o precautorias son proceso, no son proceso, cómo están catalogadas, finalmente hay parte contraria, no hay parte contraria, entonces, ¿qué? ¿Se va a qué? ¿Se va a dar prioridad a que este es un gran proceso, este es un proceso corto? Mucha discusión, porque por otra parte no existía, pues, como se dice, una parte contraria. Ya les dije por qué, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir? Técnicamente están clasificadas en el Código Procesal Civil como procesos. Ustedes han visto ahí, dice procesos cautelares, ¿no? Ahora, si tienen el artículo con precisión, pues tiene que estar un poquito más adelante del artículo 327, ¿no? ¿Qué se habrá hecho mi procesal civil, no? Pero bueno, tenemos aquí procesos cautelares en el artículo 310, ¿correcto? Bueno, finalmente están clasificados como procesos, pero vamos a decir nosotros que son mini procesos, porque finalmente no hay parte contraria, porque finalmente no hay una dualidad, no hay una oposición, no hay una contradicción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué se dice que son instrumentos? Porque finalmente solamente tienen una función que es el de evitar que la parte contraria pues trate de convertirse en una persona insolvente. ¿Correcto? Eso quiere decir que aunque el juez que lo haya ordenado no sea competente, no importa. Lo que nos importa es la medida cautelar o precautoria en sus efectos, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es que finalmente hayamos logrado nuestro propósito, que es el poner a buen recaudo, pues, parte del patrimonio del futuro demandado. Ahora, por eso es que se lo ve más como simples instrumentos. Segunda característica. Son provisionales. ¿Qué quiere decir eso de son provisionales? Bueno, son provisionales en el entendido de que estas no son permanentes, ¿no? No son permanentes. En realidad están ahí por un determinado tiempo. No sabemos cuánto, pero ahí están. ¿Cuál es el parámetro? Y ya lo habíamos señalado seguramente en alguna clase posterior, ¿no? Habíamos dicho, mientras los motivos que generaron la imposición de la medida se mantengan, pues la medida tiene que persistir, ¿no?
Ya habíamos señalado incluso, ¿no es cierto?, en materia penal hemos hecho algunas comparaciones. En materia penal, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo o la finalidad de una medida cautelar o precautoria? El tratar de garantizar la presencia del imputado, ¿no? Para que responda, pues, subjetivamente hablando, ¿no? Bajo ese entendido, pues, en materia civil, lo que estamos tratando es de garantizar que existan bienes para luego poder materializar la sentencia. Entonces, ¿cuánto debe esto persistir o durar? Mientras los motivos que generaron su imposición se mantengan, pues la medida tiene que persistir, ¿correcto? Por eso en algún momento habíamos señalado, pues, el error que existe al ponerle plazo de caducidad a la notación preventiva. El Código Civil le pone un plazo de 2 años, prorrogable hasta 1 año más, o sea, 3 años, y es un error, porque hemos dicho que la notación preventiva es la publicidad del proceso, y el proceso fácilmente puede durar más de 3 años, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué va a caducar si el proceso sigue abierto y es publicidad del proceso? ¿Entienden? Tiene nomás que seguir el parámetro de todas las medidas cautelares, que es que tienen que durar mientras el motivo que haya generado su imposición pues persista. ¿Correcto? Muy bien. Raiza, ¿qué está haciendo Raiza? ¿Salió? Bien. Otra característica. Son sustituibles o modificables. ¿En qué está jugando señorita Raiza? Está conectando nuevamente. Bien, ¿por qué se dice que son sustituibles y modificables? Porque estas pueden, pues, en cualquier momento tener una alteración, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes que una inhibición puede convertirse, si bien el deudor indica dónde están sus bienes, pues va a mudar a un embargo preventivo. Ahora, no se olviden ustedes también que de repente me han inmovilizado a mí un inmueble que tiene un valor de $120,000 por una deuda de $80,000 y tengo otro bien inmueble que de repente vale $100,000, ¿no? Entonces me resultaría menos perjudicial que me cambien el bien que está inmovilizado, ¿no? Por eso decimos que estas son sustituibles, por eso decimos que estas son modificables. Muy bien. Otra característica. Caducan. ¿Cuándo caducan? En los siguientes casos. El primero, por imperio de la ley, ¿no es cierto? Artículo 310, parágrafo segundo, que es el artículo que nunca encontró Fernanda y que los demás no querían leer y que finalmente leyó Eric. Eric, que hoy brilla por su ausencia, ¿no es cierto? Porque no lo vemos. Al igual que Dorian. Al igual que Galo Franco. Ah, bueno, sí, Dorian sí estaba. Ah, ahí está, apareció. Bueno, entonces, como les decía, prácticamente el primer caso de caducidad será cuando yo no presento mi demanda en los próximos 30 días. Artículo 310, parágrafo segundo. El segundo caso de caducidad. Bueno, será pues si el proceso ha sido declarado extinguido, producto del instituto que se llama la extinción por inactividad. Alguien lea, por favor, el artículo 247 del Código Procesal Civil. Sí, ya sabemos que Natalia Almanza no tiene micrófono, así que léalo usted. Pero adicionalmente, léalo, a ver a quién le vamos a hacer leer. Galo, por favor, artículo
247 del Código Procesal Civil. Lo escuchamos. Seguramente ha sido sorprendida en su buena fe. Dicen, habla sobre la procedencia. Sí, adelante. Transcurridos. ¿Se quedó mudo? Camilita, por favor, usted. Es el 247 del Código Procesal Civil. Me matan ustedes, nadie me lee nada, ¿por qué me odian? Jorge, Alexander, por favor. No, allá, Laura, levantó la mano. Ya, Laurita. No sé si voy a bailar o voy a escuchar. Lisa, no lo tengo. No sé si quiere que lo lea. Por favor, le ruego, porque ya he visto que nadie me hace caso. Ya. Dice procedencia. Ujú. Dice. Sí, adelante. Ya, quedará extinguida la instancia cuando las partes no cumplan con las obligaciones destinadas a la continuidad del proceso en los siguientes casos. Numeral 1. Transcurrido 30 días a contar desde la fecha de admisión de la demanda principal, la o el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que ésta sea practicada la citación de la parte demandada. Numeral 2. Transcurrido 30 días a contar desde la ampliación o modificación de la demanda hecha antes de la citación, la parte demandante no hubiese cumplido con las obligaciones señaladas en el anterior numeral. Numeral 3. Dentro del término de 6 meses contados desde la notificación de la resolución de la suspensión del proceso por la muerte, fallecimiento presunto de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con el que obraban, los interesados no hubiesen gestionado la continuación de la causa ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla. Luego en el parágrafo 2 dice, en caso de que los numerales 1 y 2 del presente código no correrán los plazos señalados por razones de fuerza mayor atribuible al órgano jurisdiccional. Ahí termina el artículo. Muy bien, denme un segundito. Estoy buscando aquí mis videos. Lisa, perdón, ¿me puedo retirar, por favor? Ya puede retirarse, no hay ningún problema. Ahí están los videos. Gracias por su comprensión. Le das un clic y ahí le das subir. Ah, no, tienes que buscar los últimos, pues, porque los primeros están ya en plataforma. Están aquí. Bien, chicos, a ver, esperen un momento. Vamos a tener un breve receso de 5 minutos. Ya, puede que sean 6 o 7, estén atentos. Un pequeño receso, pausa comercial y volvemos.
Sí, abrieron la ventana un rato. Chicos. Jóvenes. Jóvenes aún. No sé qué minuto ya. Creo. ¿Un departamento para mi papá o no? Mira, es para oficinas, oye. No sé, depende de vos ya que uso le vayas a tratar. ¿Quién va a saber? Nadie. Todo aquí es secreto. Nos vemos. ¿Ya? ¿Ya están ahí? Jóvenes, caballeros. Vuelvan, por favor, prendan sus cámaras. Quiero verlos, quiero verlas. Mi profesor es un acosador. Siempre nos pide la cámara encendida. Firma Doria. Bien. Ok, vamos a continuar. Estábamos hablando precisamente de las características de las medidas cautelares o precautorias. Estábamos viendo los casos en que se procede o se da pues la caducidad, ¿no? Uno, por no formalizar a tiempo nuestra demanda, 310, parágrafo segundo. Dos, la extinción por inactividad, artículo 247, en sus parágrafos primero, segundo y tercero. Y tres, automáticamente, por el simple hecho de perder el proceso, la medida va a quedar sin efecto. Es una especie de caducidad, ¿no? Bien, otro punto. Momento de planteamiento. El momento de planteamiento tiene que ver con cuándo será pertinente el solicitar la aplicación de una medida cautelar o precautoria. Súper lento, pero ese es el internet, 12% de su vida. ¿Puedes repetirlo, Listen, por favor? Pero hasta que acabe la clase yo creo que ya. Tiene que ver con el momento pertinente para solicitar la aplicación de una medida cautelar o precautoria. Ese es el momento de planteamiento. Es decir, a ver, vamos a tratar de poner ejemplos lo más fácil posible que se entienda de forma sencilla. Ya. El proceso ordinario, ya saben ustedes que hay una conciliación previa, ¿no? Como yo voy a llamar a conciliación, el tipo se va a enterar de que lo voy a demandar, ¿no? Y ya puede tomar recaudos para hacer desaparecer sus bienes. Entonces, en los procesos ordinarios, lo más aconsejable es primero, o sea, momentos de planteamiento, el primero, antes de la demanda. ¿Cuándo? Es aconsejable que en los procesos ordinarios, cuando hay conciliación previa, pues yo primero ejecute mi medida cautelar o precautoria. Por eso, antes de la demanda. Cuando ustedes hagan eso antes de la demanda, van a tener que hacer un memorial largo, extenso, con motivación, con fundamento, con argumento y cumpliendo, demostrando, escribiendo ahí que cumplen los 3 requisitos. El segundo momento, con la demanda. Con la demanda quiere decir que yo voy a pedir la aplicación de mi medida cautelar, seguramente en un otro sí, de los tantos que voy a poner en mi memorial de demanda. Esto de con la demanda, como va a estar en un otro sí, no es necesario que yo desarrolle un gran argumento para, o sea, demostrar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la proporcionalidad. No es necesario hacer tan largo el cumplimiento de los requisitos porque ya está tu demanda presentada. O sea, como va al mismo tiempo, menos fundamentación, menos argumentación. Y por último, ¿cuándo lo vamos a hacer? Sí, por ejemplo, en procesos extraordinarios donde no hay conciliación previa,
en procesos monitorios, donde está el ejecutivo, en procesos de ejecución, donde está el ejecutivo, por ejemplo, no es necesario hacer antes de la demanda, sino vas a pedir con la demanda, ¿no? Antes de la demanda, cuando el tipo se va a enterar porque lo vas a llamar a conciliación previa. Con la demanda, como no hay cómo se entere, sino con la demanda, ya puedes tú ejecutoriar, materializar la aplicación de las medidas cautelares. Y por último, después de la demanda. En cualquier momento tú puedes solicitar la aplicación de una medida cautelar o precautoria y no interesa si es que ya has iniciado el proceso. Muy bien. Ahora, con esto prácticamente hemos terminado todo lo referente a los procesos cautelares o medidas cautelares. Como verán, ya hay 2 procesos de la lista de 8 procesos que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, en su cuaderno colocarán número 3, procesos incidentales. A ver, vamos a tratar de escribir un poco aquí para ustedes, para que más o menos se ubiquen en qué estamos haciendo. Vamos a compartir pantalla de la tablet. Me confirman, por favor, si todos pueden ver mi iPod. Por ahora solamente se ve mi foto. Bien, cuando ocurre eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya se ve mi iPad, ¿no? Bien, como se ve mi iPad, vamos a graficar. Confirmen. ¿Se ve? Sí, listo. Vamos a ver. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya saben ustedes que estamos hablando de la clasificación. Ahí dice clasificación de los procesos, ¿no? Dentro de esos procesos ya hemos hablado de los número 1. ¿Cuáles son los número 1? Los número 1 son los procesos, ¿qué se llamaban pues estos procesos? ¿Se acuerdan? Preliminares, ¿cierto? Muy bien. Dentro de los procesos preliminares hemos visto que está la conciliación previa, ¿no? ¿Qué más hemos visto que está por ahí? La exención de costos y costas. ¿Qué más hemos visto que está por ahí? Las diligencias preparatorias, ¿no? Bien. Entonces, de ahí hemos seguido avanzando, hemos ido a colocar número 2, punto y guión, que ponemos ahí colocamos los procesos cautelares. Cuando hemos hablado nosotros de los procesos cautelares, primero hemos hablado por un lado de clases. Cuando hemos dicho que hay clases, pues dentro de ellos hemos visto que están los genéricos y los específicos. Dentro de los específicos, bueno, pues han hecho ahí su corchetito, lo pueden hacer, ya depende de ustedes, ¿no? Ahí ya hemos visto lo que es la anotación preventiva. Hemos visto lo que es, pues, ¿qué más? El embargo preventivo, hemos visto lo que es el secuestro, hemos visto lo que es la inhibición, hemos visto lo que es la intervención judicial, hemos visto lo que es la prohibición de contratar y de innovar. Muy bien. Entonces, continuando con esa secuencia, ahora nos toca el número 3. ¿Qué tenemos como número 3? Los procesos incidentales. Voy a buscar, debo tener esto yo
en alguna fotografía de una pizarra, generalmente, como estoy en clase, pues lo escribo y luego saco una foto. Y hoy nos va a ser muy útil porque no tenemos una pizarra. Dentro de los procesos incidentales, primero vamos a dar una definición. En las palabras del procesalista argentino Hugo Alsina, pues los procesos incidentales son todas aquellas cuestiones accesorias a un proceso principal. Entonces reiteramos. ¿Qué son los procesos incidentales? Son todas aquellas cuestiones accesorias a un proceso principal. Escuchamos una exposición del profesor José César Villarruel, un connotado docente de la ciudad de La Paz, uno de los proyectistas del nuevo Código Procesal Civil, del nuevo Código de las Familias y el Proceso Familiar, de la nueva ley del notariado, ¿no? Y él decía en su exposición, cuando nosotros hablamos de los procesos incidentales, cabe recalcar que no siempre son cuestiones tan accesorias que digamos, ¿no es cierto?, al proceso principal, sino que en realidad estamos hablando de que a veces estos procesos incidentales tienen una gran preponderancia en el proceso principal. A ver, nos pondremos en contexto para entender eso. ¿Qué es un proceso incidental? Un proceso incidental es un proceso secundario que está dentro de otro proceso que es principal o primario. Entonces, es como decir, esta es una clase en la universidad, este sería nuestro proceso principal, y de repente uno de sus compañeros empieza a hacer una consulta sobre un caso particular, ¿no? Entonces, es una incidencia en la clase, ¿no? Porque el profesor está enseñando doctrina, teoría y da ejemplos referentes a doctrina y teoría. Y de repente un compañero, pues, le surgió una consulta sobre un caso particular que tiene, que no tiene que ver con nuestra clase. Pero, claro, es que no estamos estudiando su caso, estamos estudiando derecho procesal civil o lo que sería en este caso práctica forense civil. En materia de práctica forense civil, y ustedes creo que apenas han hecho un simple memorial. Ya, vamos a arreglar eso. La próxima clase, por favor, tomen nota en sus agendas electrónicas, o sea, celular, computadora, lo que ustedes quieran. Nos vamos a destinar en la primera etapa de la clase a revisar todos sus memoriales. Sus memoriales tienen que estar en su computadora, señores. ¿Ya? Verán ustedes la forma de proyectar aquí en la computadora para que puedan compartir pantalla y yo los pueda revisar. Todos tienen que estar con una computadora. Ahora, por supuesto que hay casos extremos donde alguno de ustedes tal vez no cuente con una computadora, por X o Z motivo. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Lo va a mandar al grupo de WhatsApp antes de que comience la clase, no cuando la clase esté iniciada. Lo manda al grupo de WhatsApp 10 o 15 minutos antes de que comience la clase. Voy a revisar sus memoriales de todos. ¿Ok? El primer memorial a ser revisado es el memorial de conciliación previa. El caso del arquitecto, ¿recuerdan? Ese era el primer trabajo práctico, ¿o estoy mal?
Sí, Lisa. Ya. Bien, entonces no importa si era el primero, el segundo, el tercero, todos estamos claros que vamos a revisar la próxima clase el memorial de conciliación previa y tienen que cuidar todos los requisitos del memorial de demanda como su profesor ya les ha enseñado cuidadosamente. Hemos destinado toda nuestra primera clase a cómo se hace el memorial, qué tamaño de letra, cuánto el interlineado, evitar el tema de ese interlineado que sale adicional entre párrafo y párrafo. Un espacio en la primera línea, lo de arriba todo mayúscula con negrilla, o sea, márgenes, cosas que ustedes ya saben. Muy bien. Trataremos de empezar nomás a las 11 en punto porque no nos va a dar tiempo sino para revisar de todos. ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Sí, estudiantes universitarios, abogados del mañana, ¿sí? Bueno, bien. Ahora sí. Ya tenemos una definición de lo que son los procesos incidentales. Decíamos que puede ser, ¿no es cierto?, que estos no sean pero tan accesorios al proceso principal. Y pues definitivamente puede darse la figura de que tengan una gran preponderancia en el proceso, ¿no? Como que el proceso pueda incluso verse afectado aunque ya esté terminado. Vamos a poner un ejemplo claro de lo que sería la vía incidental. A ver, voy a presentar un proceso ejecutivo donde voy a demandar a Jorge Alexander Arteaga Franco para el pago de $5,000 que él me adeuda. Obviamente he presentado un documento, un contrato con reconocimiento de firmas y rúbricas, de acuerdo a lo que establece el artículo 379, numeral 2 del Código Procesal Civil. Es un título ejecutivo. Bien, y resulta que él va a plantear otra demanda dentro de esa demanda, una demanda incidental, ¿no? Por eso se dice que es un proceso dentro de otro proceso. Y él, la demanda que está planteando es de falsedad. ¿Qué quiere decir? Que está atacando de falso a mi documento, a mi título que acredita la existencia de la obligación. Entonces, como verán, les decía, es un proceso dentro de otro proceso. Digamos que Raiza y yo estábamos casados, teníamos ahí 2 hijas, una que se llama Laura Michelle, otra que se llama Camila Andrea, ¿no? Y bueno, producto del proceso de divorcio, ella se ha quedado con las 2 niñas, pero bueno, pasa el tiempo y resulta que Raiza, ustedes saben cómo es Raiza, anda viajando de aquí para allá, en época de cuarentena se saca fotos bebiendo, ¿no es cierto? No, está una mala madre definitivamente. Y mis pobres 2 hijas ahí, mírenlas, abandonadas, tiradas, flacas, con su cara sucia y todo eso, ¿no ven? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear vía incidental, porque el proceso de divorcio ya se llevó a cabo, ya estamos divorciados, estamos totalmente extinguido el vínculo matrimonial. Entonces, si ese expediente ha sido archivado, lo tengo que hacer desarchivar, porque solo ese juez puede conocerlo. Y voy a pedir ahí, vía incidental, la guarda de mis 2 bellas y preciosas hijas que están ahí todas maltratadas, ¿no? Entonces, eso es vía incidental. O de repente yo tengo un mejor empleo y mis hijas tienen más necesidades y ella como madre de ellas me va a plantear pues un incremento de asistencia familiar, ¿no? ¿Cómo? Vía incidental. ¿Quieren hablar de incidentes en materia procesal civil? Los ejemplos eran de familia. En materia de procesal civil, generalmente el típico incidente es el incidente de nulidad, ¿no? Es decir, ha habido una irregularidad en la tramitación del proceso y lo que se hace pues es plantear este incidente. Ahora, por supuesto vamos a ver otros incidentes, no se preocupen, con los cuales van a poder ustedes pues tener un mayor ámbito de ejemplos, ¿no? Para la figura que estamos estudiando. Bien. Clases. Tenemos 2 clases de incidentes. Por un lado están los incidentes genéricos y por otro lado están los incidentes especializados. Juliana, ¿dónde está? Apareció. Galo Burgos, aparezca por favor, ¿dónde está?
Aquí estoy, Lisen. Vamos, apaguen sus cámaras, por favor, la clase todavía no ha terminado, silencien sus micrófonos. Bueno, entonces, estamos hablando de incidentes genéricos por un lado y especializados por otro lado. ¿Cuáles son los genéricos? Se repite el mismo fenómeno que en el anterior tipo de proceso, recuerdan los cautelares. Los genéricos son todos aquellos que no están señalados ni descritos en el Código Procesal Civil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos ante un escenario de procesos incidentales bajo una modalidad de números apertus. Un sistema abierto. Eso quiere decir números apertos. Sistema abierto. No sé por qué iba a decir, me olvidé. Bueno, por citar algunos ejemplos, tenemos un incidente de nulidad que no tiene un procedimiento específico, por eso está entre los genéricos. Tenemos un incidente de oposición al lanzamiento, que tampoco está ahí establecido de forma escrita, ¿no es cierto?, en el código. Por eso les digo, son todos aquellos que se te ocurran o sean pertinentes y que sean accesorios al proceso, ¿no? No porque no están en el código no existen números abiertos. El otro. Los incidentes especializados. Dentro de los incidentes especializados, bueno, la definición son todos aquellos que sí están descritos, señalados, que están contenidos en la norma procesal. Aquí los detallamos. Tenemos el primero, acumulación. ¿Qué es la acumulación? Bueno, la acumulación prácticamente habla de la fusión de dos o más procesos. ¿Qué quieren? Fusión o unión de dos o más procesos. Bueno, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, digamos que yo tengo una demanda de usucapión contra persona X, ¿no? Y esa persona X resulta que ya había instaurado su proceso de reivindicación. Ahora, estos procesos están yendo en juzgados distintos. Lo que quiere decir que hay el peligro de que en un juzgado gane A y pierda B, y en otro juzgado gane B y pierda A. O sea que nos vamos a encontrar ante pues dos sentencias total y completamente opuestas y contradictorias entre sí sobre prácticamente o técnicamente un solo caso. Ahora, para evitar eso, pues lo que se hace es acumular los procesos. ¿Cuál de los dos jueces va a recibir al otro proceso? En el hipotético caso de que sean dos procesos, pueden ser tres procesos paralelos.
De todos los jueces, el primero que haya tomado conocimiento de la primera demanda, él es competente para pedir al juez más nuevo, o el último que tomó conocimiento de la última demanda, para que le remita pues los expedientes a su despacho. O sea que el juez más antiguo es el que sería competente para conocer todo. Puntos importantes. La acumulación solamente procede, por regla general, en los procesos ordinarios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que acumulación solamente es posible de un proceso ordinario a otro proceso ordinario. Nada más. Todo lo demás es imposible. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no se puede acumular un proceso extraordinario a un ordinario, ni un extraordinario a otro extraordinario, ni uno de estructura monitoria ordinario o extraordinario o a otro de estructura monitoria, ¿no? En conclusión, bueno, es un juego de palabras, no se asusten. La acumulación solamente procede dentro de los procesos ordinarios y entre procesos ordinarios. Simple y llanamente, ¿ok? Otro punto importante. La acumulación procederá siempre y cuando no exista sentencia ya en uno de los procesos. Si ya hay sentencia en uno de los procesos, ya es tarde para acumular. Ya no se puede. Listen, una pregunta. Sí, ¿Y claro. cuál sería el beneficio de que se junten o que se acumulen los procesos o de ventaja? Oh, muy bien, excelente. O sea, me sorprende, Juliana, con esa pregunta. Es que me hace pensar que usted está atenta a la clase, recibiendo la información adecuadamente y además que quiere saber más. O sea, tiene interés en la materia. No, me dejó anonadado. Imagino que en todos los casos es así. Bueno, muy interesante la pregunta. ¿Cuáles los beneficios? ¿Por qué yo quisiera acumular mi proceso? Tiene fundamentos en los mismos que cuando hay una demanda y hay una reconvención. Bueno, posiblemente no sabemos qué es la reconvención, pero lo han debido escuchar. Es una demanda y una contrademanda. Por ejemplo, Pablo me demanda a mí y yo al momento de contestar le voy a plantear otra demanda. Demanda, reconvención, ¿no? Ante el mismo juez. ¿Y por qué se hace ante el mismo juez o por qué la acumulación procedería? Principios de celeridad, economía, eventualidad, concentración, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a ir a dos juzgados distintos a promover las notificaciones, los actos procesales, para dos cuestiones que tienen un mismo vínculo jurídico o un mismo objeto en el proceso o similar objeto en el proceso? ¿Para qué voy a arriesgar además de que pueda tener dos sentencias total y completamente contradictorias? Porque si las sentencias son contradictorias, eso va a provocar su ineficacia, ¿no? ¿Qué vas a hacer ante una sentencia donde vos ganas y el otro pierde y en otra sentencia viceversa? ¿Cuál va a prevalecer? Todo un problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Porque desventajas casi no las veo. Los beneficios serían de que el proceso va a ser más pronto, más rápido, más efectivo, materializando no solamente principios de celeridad, no solamente de concentración, de eventualidad, sino además de economía procesal, porque las partes van a gastar menos, ¿no? Al estar el proceso concentrado en uno solo, también vamos a tener seguridad jurídica de que el juez con una sola resolución va a poner fin a ambas controversias, ¿no? Entonces, esos serían pues, los beneficios de poder acogerte a una acumulación. Ahora, la acumulación también puede ser planteada buscando cierta maña jurídica dentro del proceso. A ver, hemos dicho que el proceso tiene actos jurídicos.
Hemos dicho que el proceso, pues, hay un momento para hacer ciertos actos y una vez que pasaron ya no los puedes hacer. Ejemplo, yo he demandado a Natalia Almanza y Natalia Almanza solamente ha contestado, nada más, ¿no? Solamente ha contestado. Y luego su abogado, porque ella es parte, ¿no es cierto? El abogado es accesorio. El abogado se da cuenta que debió plantear una demanda reconvencional, pero ya es tarde, ¿no? Ya es tarde para reconvenir, el momento ha pasado. Entonces, ¿qué puede hacer el abogado? Plantear su demanda, la que no pudo presentar, en un juzgado descentralizado, ¿no? Donde con seguridad lo va a lograr ingresar. Y ojo, esa contrademanda que no la planteó en su debido momento contra mi persona, pues mediante la acumulación, ¿qué va a hacer? Va a lograr que esa demanda finalmente llegue donde el juez que ella quería que llegue. Ya me la han hecho a mí, por eso se las cuento, ¿no? Teníamos un proceso donde la parte contraria se hizo pillar con la citación tácita, artículo 80 del Código Procesal Civil, y como no pudo contestar, plantear excepciones ni reconvenir, se fue a un juzgado paralelo y planteó una nueva demanda, ¿no? Obviamente que el resultado iba a ser la acumulación de ambos procesos, pero fíjense, algo que ella ya había perdido producto de la preclusión, pues lo ha reactivado, por decirlo así, en otro proceso, en otro juzgado, ¿no? Y lo ha vuelto a poner en discusión en un juzgado que ya no debería estar. No me parece correcto, lo hemos puesto nosotros en ejemplos en varias charlas con jueces, abogados y demás, y ellos están de acuerdo, ¿no? No, es que el derecho de accionar es irrestricto, que le estaríamos menoscabando. ¿Y qué pasó con el principio de preclusión? ¿Cómo es posible que una demanda que no pudo plantear por tonto, pues la vamos a dejar que la plantee por esta figura de la acumulación en un juzgado descentralizado? ¿Mm? Ese es el problema. Que si esto funcionaría bien, él no podría plantear su demanda. ¿Y por qué no podría plantear su demanda? Porque todo estaría en el sistema y en el sistema verían, ah, pero si esta demanda ya existe o ya hay un proceso similar, ¿no? Vamos a analizar si le recibimos o no la demanda, eso en plataforma. Que a mí me lo han hecho así cuando yo estaba en otro proceso similar que luego les voy a explicar, ¿no? Pero como es un juzgado descentralizado, no tienen ahí sistema, no ven si la demanda ya existe, pues lo admiten y ya está. Entonces ese es uno de los grandes problemas, hasta podría ser un tema de tesis. Y no sé si se los he dicho a ustedes, ¿no? Pero cuando mi profesor decía, esto puede ser un tema de tesis, yo agarraba mi cuaderno y le ponía un asterisco recontra negro y pintado y me lo anotaba, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo tiene que hacer una tesis. Y luego se está partiendo la cabeza buscando un tema de tesis cuando quién sabe tu profesor te lo dijo en clase. Bien. Seguiremos. El siguiente proceso, acabamos ya con la acumulación, se llama rendición de cuentas. De nuevo, dicen, porfa. Ya, el siguiente proceso se llama rendición de cuentas. ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? ¿10? Sí. Están obligados a rendir cuentas cualquier persona que esté como administrador bajo un poder notarial. Obligado a rendir cuentas el interventor judicial. Oh, ya saben quién es él, ¿no? Obligado a rendir cuentas el albacea, el administrador de la herencia, el gestor de negocios. Y otros. Ya les dije, ¿no? Cuando estén haciendo su tesis, sobre todo ahora creo que el doctor Delmar está a cargo de las tesis y demás. Sabemos que tiene un carácter especial, pero es un profesional con muchas
virtudes, así que aprovechenlo. Es nomás, si el profesor tiene un carácter, tienes que saber lidiar con él y nada más. Tú tienes que sacarle el máximo provecho al profesor y yo les recomiendo, fíjense, es un excelente profesional, es muy metódico. Aprovechen de hacer bien su tesis y no lo dejen para después. De una vez háganlas. En las tesis no se coloca etcétera. En los trabajos de investigación es una palabra con mal gusto. Se coloca y otros, ¿no? Y siempre es en tercera persona, nada de primera persona, no se olviden. Síganme para más tips y consejos. No, mentira, ya, vamos. Les decía, antiguamente el proceso de rendición de cuentas era un proceso clasificado como un proceso voluntario, ¿ya? Si ustedes revisaban el antiguo Código de Procedimiento Civil, ahí estaban los procesos sucesorios, la rendición de cuentas, oferta de pago y consignación y qué sé yo. Hoy en día es un proceso incidental. ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo presentar pues directamente un proceso de rendición de cuentas. ¿Por qué no puedo presentar directamente un proceso de rendición de cuentas? Porque no existe. No puede ir como proceso principal. No se olviden que es un incidente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un proceso abierto previamente para que luego yo pueda ir mediante vía proceso incidental a plantear pues esto que sería la rendición de cuentas. Y entonces uno va y se pregunta y dice, y bueno, y con el perdón de la palabra, ¿y qué carajos voy a demandar pues para pedir rendición de cuentas? ¿Qué podría demandar yo? O sea, tener un proceso principal ya abierto para vía incidental, pedir rendición de cuentas. ¿Qué podría yo demandar? Bueno, el código más bien es sabio en sus disposiciones y ha establecido que en la rendición de cuentas a veces no hay pues un proceso abierto, es evidente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es plantear, fíjense, un proceso ordinario de rendición de cuentas. Alguien lea, por favor, el artículo 358, parágrafo 5. Galo Burgos pudo encontrar su código, está bien ya su micrófono, ¿qué dice? Sí, se me cortó el internet, hace rato le hice. No hay problema. 358, parágrafo 5. Del Código Procesal Civil, ¿no? Sí, por favor. Ya. La parte actora podrá optar directamente por la vía ordinaria previa conciliación si así lo viera conveniente. ¿Eso? Bien. Fíjense ustedes qué quiere decir eso. Quiere decir que la parte actora verá si es conveniente pues presentar directamente un proceso ordinario. Y todavía no estamos hablando de los procesos ordinarios, fíjense ustedes, estamos hablando de procesos incidentales. Lo que quiere decir que yo puedo demandar dentro de un proceso ordinario pues una rendición de cuentas. Ojo, y no sé si han tomado atención a la última parte, ¿no? Dice, rendición de cuentas, ya. Previa conciliación, si así lo viere conveniente. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ante uno de los casos que, aunque el proceso es ordinario, la conciliación previa es optativa, ¿no? Porque por regla general, en los procesos ordinarios, pues la conciliación previa es obligatoria, salvo lo que establece el artículo 293, que lo hemos leído y lo hemos analizado. Pero fíjense, aquí hay otro artículo que ni siquiera está en el 293, y hablando de un proceso ordinario donde la conciliación previa es optativa. No les doy mi cabeza que a cualquier juez que ustedes presenten su demanda de rendición de cuentas sin conciliación previa, te lo va a tirar a el conciliador del juzgado. Muy bien. Bien, chicos, chicas, jóvenes, caballeros, señoritas, damas, damotes, vamos a quedar aquí, vamos a llenar nuestro Pitágora. Lo que hemos llenado en las anteriores clases está en otra lista que no está en esta computadora. Ya cambié de máquina. Y vamos a colocar que estamos quedando en los procesos incidentales.
Muy bien, hemos hablado por ahora de la rendición de cuentas. Atienden a la lista. Hoy es 27. Almanza Arteaga Natalia, ¿es la modita? Sí, listo. Hola. Ok. Natalia Álvarez Rivero. Presente. Presente, Lisa. Jorge Alexander. Presente, Licen, presente. Carlos Enrique Barroso. Presente, Lisa. Galo Burgos. Presente. Jessica Calle. Jessica Calle. Jessica Calle. Senia Delgado. Presente, Lisen. Muy bien, Laurita está, Raita está, Erika está. Nates Brandy Méndez. Nates Brandy Méndez Valdés. Ya estoy. Después dice Pablo Esteban está. Dorian está, Fernanda está, Zenaida estaba, Camila Andrea está, Ardaya Daniel Cáceres está, Juliana está y Candia Zurita Michelle. Candia Zurita Michelle está. Bien, todos tienen acceso ahí a la lista, la han visto, está quedando grabado igual para fines de registro. No quiero reclamos ni de nada de que yo sí estaba, doctor, no me he escuchado. Bueno, la que no puede hablar sí ya ha justificado, no nos preocupemos de ella. Y la vimos hoy en cámara. Bien, chicos, ha sido un placer, ha sido un gusto. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Lisa. Gracias. Chao, Lisen. Doctor, una preguntita Adiós. que me perdí.